¿Listo? Bueno, entonces lo que estábamos trabajando la clase pasada era acerca de las tablas de frecuencia, ¿no? Siempre que nosotros vamos a analizar datos, ¿sí? ¿Para qué se analizan los datos? Para tomar decisiones. Esto generalmente se hacen, ya saben, siempre que se tienen que tomar decisiones sobre poblaciones, o sea, sobre grupos de personas, ¿no? Sobre conjuntos de varios elementos, pues como que es necesario estudiarlos como un total, ¿no? Como un total de datos. Entonces, pues se busca siempre como que esto de la estadística, del uso de la estadística para tomar decisiones es algo como muy de tipo democrático, ¿sí? ¿Por qué de tipo democrático? Pues porque trata de favorecer a la mayoría. Pero lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esto pues trae un gran problema, que es el mismo problema de la democracia, y es la cuestión de que como se favorece o se trata de ver la tendencia de la mayoría, pues siempre estos grupos minoritarios o los que no hacen parte de la mayoría suelen quedar olvidados, ¿no? Suelen básicamente no existir para los sistemas. Por eso, que era lo que hablábamos acerca de plantear verdades respecto a la estadística. Que no se podía analizar la realidad netamente con la estadística. O sea, sí podías decir una parte, pero no absolutamente todo. Exactamente, nos O puede sea, ayudar a tomar. Sigue, sigue. más bien como es una parte, más no es todo. Exactamente. O sea, obviamente, digamos que cuando se quieren organizar, por ejemplo, sociedades, cuando queremos organizar una sociedad, nos ayuda muchísimo. La estadística es la mejor herramienta, es como que, bueno, la que nos da ahí como una forma de tener un argumento para decidir, ¿cierto? Pero si ya nosotros lo que queremos es saber verdades, si queremos entender la realidad de los fenómenos, entender a las personas no como datos, sino como seres humanos, ¿sí? Porque recuerden que es fundamental para la estadística tratar a los elementos como datos, ¿sí? Somos datos. Pero entonces si queremos ya hacer un estudio real de los fenómenos como tal, es importante que separemos esta parte, ¿no? Que ya listo, la estadística nos sirve para tomar decisiones que se necesitan tomar, pero si queremos analizar la realidad, debemos separarnos un poco de la estadística y acercarnos un poco más como tal, hacia las personas, hacia el individuo, ¿no? Entonces, eso es algo como muy importante tener en cuenta. Sí, la estadística nos acerca a la realidad, pero tienes desfases, ¿no? Tiene desfases porque pues siempre va a ser un cálculo que favorezca a la gran mayoría. En eso pues estábamos viendo las tablas de frecuencia. ¿Para qué nos sirven las tablas de frecuencia? Pues nos sirven para analizar realmente cómo es el comportamiento de los datos cuando son bastantes datos, ¿no? Cómo se están comportando, qué tanto aparecen. Ahora, qué tanto aparecen según la cantidad digamos que de datos que tengo en específico, ¿cierto? Que era lo de esa frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que era lo de la frecuencia relativa? ¿Cuál era la particularidad de la frecuencia relativa? ¿Se acuerdan? Es lo mismo decir, por ejemplo, 5 datos, o sea, 5 favorables entre 10, que 5 favorables entre 1000. No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? A ver, Laurita, a ver, cuéntame, Laurita Restrepo, a ver, cuéntame, ¿por qué no es lo mismo decir 5 entre 10 que 5 entre 1000? Porque 5 entre 10 no es nada y 5 entre 1000 es demasiado. Bueno, de hecho es un poquito al revés, ¿no? O sea, 5 entre No, 1000 5 viene siendo... entre... Mientras que 5 entre Ah, 10, ok, sí, exacto. Sí, la mitad. Exacto. porque solo tienes que hacer unos 5 más para estar en 10 y bueno, sí, lo que dije. Necesitarías 950 para... Exacto, Isa. Ajá, exacto, Isa. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Si nosotros queremos realmente estudiar un fenómeno, y bueno, mi respuesta es 5 favorables de 1000 que entrevisté, pues esos favorables son como que yo los puedo despreciar, ¿cierto? Pues si son 1000 y solo 5 son favorables, pues es como meh. Pero en cambio, si yo entrevisto a 10 y de esos 10, 5 son favorables, entonces ahí ya tiene relevancia, ¿cierto? Ahí ya tiene relevancia esa cantidad de 5.
Entonces, es por eso que aparte de una frecuencia normal, ¿qué era la frecuencia, Sarita Delgadillo, que era la frecuencia normal? ¿Te acuerdas? ¿Qué quiere decir la frecuencia de un dato? A ver, Juanda, ¿qué quiere decir la frecuencia de un dato? Es las veces que se repite el dato. Exactamente, cuántas veces se repite un dato, ¿no? Y tenemos luego, que era básicamente lo que teníamos acá, que listo, que el primero el 1. Entonces miramos cuántas veces aparece el 1 y esa va a ser mi frecuencia. Cuántas veces aparece el 2 y esa es mi frecuencia. Perfecto. Cuántas 3 y esa es mi frecuencia. Perfecto. Que la suma de esas frecuencias siempre debe ser la cantidad total de datos que yo tengo. Hasta ahí, bien. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia relativa? Como estábamos hablando ahorita, pues una cosa es una cantidad entre una poca totalidad y otra cosa es una cantidad entre una gran totalidad. Entonces la frecuencia relativa me relaciona la frecuencia de cada dato con la totalidad de datos que yo tengo. Ya ahí ya me da una respuesta un poco más como más certera, ¿no? Más real. Es como, bueno, tú tienes 5, pero pues 5 entre 18, ¿no? En este caso, que fue lo que hicimos, 5 entre 18, que nos da 0.27. Bueno, entonces miremos ahora en este caso, 6 entre 18, ¿cuál es su frecuencia relativa? 3 entre 18, ¿cuál es su frecuencia relativa, no? Hasta ahí vamos. Nos faltaba la frecuencia 4. ¿Cómo hacemos entonces para hallar la frecuencia relativa 4? 1 sobre 18. Exactamente, 1 sobre 18. ¿Y cuánto nos da eso, chicas, chicos? 0,33. 0,33, ¿sí? ¿0,33 me dijiste? Sí, señora. ¿Segura, segurísima? Miremos de nuevo. 1 entre 10. A mí me dio 0.05. 0.05, a mí también me da eso. Mira, a ver, Sofi, 1 entre 18. De pronto estabas haciendo el de 6 entre 18. Ese es el que da 0.36. Mira el de 1 sobre 18, ¿ya te dio? Entonces, 0.05, ¿no? 0. Señora, sí, ya me dio. Listo, bien, 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 Sofi. Bien, ahora nos falta el último dato, ¿no? La frecuencia número 5. Entonces, la frecuencia 5, la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, recuerden que la frecuencia relativa depende de la cantidad de datos totales que yo tengo, ¿no? No es así como la frecuencia total, sino depende de la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, para calcular la frecuencia 5, ¿qué hago? 3 dividido 18. Perfecto, 3 dividido 18. ¿Y cuánto me da 3 dividido 18? 0,16. Perfecto, 0,16. Eso ya lo habíamos calculado, entonces podemos tomarlo también de ahí, ¿cierto? 0,16. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Esta frecuencia, entonces, bueno, es una relatividad, es dependiendo de la cantidad de datos, y para yo verificar que es correcta, que está bien, al sumarla, me tiene que dar 1 cerrado o un número cercano a 1. La razón por la cual de pronto no me puede dar 1 es porque no hemos tomado todos los decimales, ¿no? Recuerden que siempre cortamos decimales un poquito, pero no me puedo pasar de 1. Entonces hagamos esa cuenta. Vamos a sumar todas esas cantidades a ver cuánto nos da. Entonces 0.27 más 0.33 más 0.16 más 0.05 más 0.16. ¿Cuánto les da eso? $0.97. 0.97. Y si ustedes pueden evidenciar, pues no nos da 1, se acerca mucho a 1, pero ¿por qué razón no nos da 1? Pues porque nuestros cálculos, en todas estas divisiones que hemos hecho, nos hemos comido decimales. O sea, si llegásemos a utilizar todos los decimales en un caso ideal, o sea, si idealmente utilizáramos todos los decimales que nos aparecen en las divisiones, nos debería dar 1 cerrado. Como no estamos utilizando todos los decimales, entonces por eso nos vamos a acercar. Eso no quiere decir que el ejercicio esté mal, para nada. Está bien, pues en la medida en la que no nos podemos pasar de 1, no nos puede dar la unidad, más de la unidad. Debe acercarse a 1, ¿no? También si les da de pronto 0.80 y algo, o ya se aleja mucho,
también podría haber ahí un error, pero desde que nos acerquemos, digamos, desde 0.95 a 1, desde que la respuesta esté en ese rango, podemos decir que nuestro ejercicio quedó bien hecho, ¿sí? ¿Que por qué no nos da uno cerrado? Pues porque no estamos tomando todos los decimales que nos dan en cada una de las divisiones. Pero pues es un resultado que nos sirve en sentido práctico, ¿no? Si ya estuviéramos haciendo realmente un ejercicio estadístico serio, pues del cual debamos tomar decisiones, ahí sí sería necesario utilizar todos los decimales, ¿no? Para que las respuestas nos den certeras. Pero como en este caso realmente lo que nos interesa es comprender la funcionalidad, comprender el concepto o la utilidad que tiene esto, entonces podemos acercarnos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? No, señora. Exactamente, Sarita, ya vas a ver que vamos a llegar también a ese 97% en la casilla del porcentaje. Ya vas a ver que de hecho, vamos a llegar a eso. ¿Listo? Entonces, porfa, chicos, chicas, tomen los apuntes hasta ahí de esa última partecita que hicimos para poder borrar, porque me quedo sin tablero y pues no quiero como que se pierda la información. Bueno, chicos, chicas, ¿alguien falta por tomar esos apuntes? Diga yo. Ya, profe, ya voy a terminar. Dale, Lau, me avisas. Listo, profe. ¿Alguien más falta? Listo. Entonces voy a borrar esta partecita acá procedimental. Listo. Entonces, ¿hasta acá qué llevamos? Uno, hemos calculado las frecuencias normales de cada dato. Entonces, ¿cuántas veces aparece ese dato en mi totalidad, en mi conjunto de elementos, no? Esa fue la frecuencia normalita o lo que conocemos como frecuencia sub I. Esto es una I. ¿Listo? O lo que también conocemos como frecuencia sub I. También ya calculamos la frecuencia relativa, que es esa, como lo dice el concepto, o sea, como tal la palabra relativo, es que depende del marco de referencia, ¿no? Depende desde dónde se esté mirando. Calculamos ya nuestra frecuencia relativa, que básicamente lo que busca es saber la frecuencia de cada dato respecto a la cantidad propia de datos que hay, no respecto al universo completo, sino respecto a la cantidad total de datos que tenemos. Ya lo calculamos, ¿no? Que la suma entonces de esas frecuencias relativas no nos puede dar mayor a 1, debe acercarse a 1. En casos ideales, en donde utilicemos todos los decimales, pues nos debería dar 1 cerrado.
Ahora vamos a ver cómo calcular esta casillita que es la de porcentaje. Es algo bastante cercano a lo que estaba planteando Sarita, que es como, bueno, nosotros también esta cantidad que la estamos viendo decimal, ¿sí? Que la estamos viendo como una parte de una unidad completa, también la podemos poner en términos de porcentaje y eso sirve muchísimo también para hacernos una idea, ¿no? A veces si te dicen como 0.16 es como que suena un poco abstracto, pero en cambio si te dicen el 16%, ya como que uno se hace una idea un poco más clara. Y es justo eso lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos? Ese procedimiento es súper sencillo. Vamos a coger cada una de las frecuencias relativas y la multiplicamos por el 100%. ¿Sí? La vamos a multiplicar por 100. ¿Para qué? Pues para saber a cuánto equivale ese decimal respecto a un 100 total. ¿Listo? Entonces empezamos con la primera. La primera que es 0.27 por 100. Ustedes ya saben que una de las técnicas que tenemos para multiplicar por múltiplos de 10, o sea, por números que tengan ceros, ¿sí? Por unos con ceros, es básicamente correr la comita, ¿no? Decimales siempre corremos la comita, tantas veces me dicte la cantidad de ceros que tengo. Entonces, por ejemplo, como estoy multiplicando por 100, quiere decir que corro la coma 2 posiciones, porque el 100 tiene 2 ceros, entonces corro la coma 2 posiciones hacia la derecha. Entonces, básicamente, si la coma está acá, va a ser 1, 2. Eso quiere decir que 0.27 por 100, ¿cuánto nos da? 27. 27. Exactamente, 27. Y como lo estamos poniendo en términos de porcentaje, entonces va a ser 27%. ¿Sí? Pongo acá 27%. Hago exactamente lo mismo con el de abajo, entonces 0.33 por 100, entonces pues 100 tiene 2 ceros, eso quiere decir que corro la comita 2 casillas, entonces ¿cuánto me da 0.33 por 100? 33. Perfecto, 33 en este caso por ciento. El de abajo, entonces el de abajo va a ser lo mismo, 0.16 por 100. ¿Cuánto nos da 0.16 por 100 entonces? 16. Perfecto, 16%. Ahora, 0.05. ¿Cuánto nos da 0.05 por 100? Es la misma lógica. 5%. Ajá, 5%, ¿cierto? Corro acá 1, 2, me queda 5. Entonces va a ser el 5%. Y finalmente este es 0.16. Entonces ese 0.16, ¿cuánto nos da? 16%. Exacto, 16%, ¿no? Que ese es igual al dato de arriba. Perfecto, entonces ya tenemos acá nuestras frecuencias de cada uno de los datos, ahora en términos de porcentajes. Y este también tiene su forma de verificar. ¿Cuál creen? ¿Cuánto cree que nos debe dar esa suma? 100%. 47%. Tienen toda la razón, nos debe dar 100%. Vamos a ver si nos da 100%. Obviamente lo mismo, pasa lo mismo que con esto de la frecuencia relativa. Puede que no nos dé 100 cerrados porque desde acá nos comimos decimales, ¿no? Desde acá venimos comiéndonos decimales, entonces puede que ahí no nos dé el 100% cerrado, pero también nos debemos acercar sin pasarnos, ¿no? Porque pues encima del 100% no tiene sentido. Si estamos calculando la totalidad al 100, no tendría sentido pasarnos. Entonces, nos debemos acercar tanto sin pasarnos. ¿Cuánto nos da entonces esa suma? 97%. Exactamente. Nos da, ay, dice que 97 y pongo 96. La numerolexia. Listo, 97%, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, nos acercamos, obviamente tenemos un desfase de error. ¿De cuánto será nuestro desfase de error acá? ¿Qué dicen ustedes? 3%. De un 3%. Ajá, exactamente, acá el error es del 3%, que sería lo que le faltaría realmente para llegar a la certeza del 100%. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Señora, Listo, tomen los apuntes de esa partecita, tomen los apuntes. profe, una pregunta. Al llegar al Dímela. 97%, ¿con qué lo sumamos? Sumamos todos estos datos, sumamos todos los porcentajes. 27 más 33 más 16 más 5 más 16. Haz la prueba a ver cuánto te da. ¿Listo? Para que verifiques.
mi amigo Cristian ya tiene sus hijos también. Vamos con la última lista de palabras. ¿Listo? Anciana. Abuela. Nieta. Ya casi. Sobrina. 34. Nuera. Sí. Es chévere porque no. ¿Listo? La pregunta es para Gianfranco. ¿Qué cambios semanales quiere hacer? 38. Eso pasa. ¿Cómo así? ¿No tiene la lista? ¿No tiene? Ah, listo. Abuela anciana, nieta, sobrina, nuera. Familia que... Profe, una pregunta, ¿se suma o se resta? Ya al final el 27 con el 33, con el 3, con el 5, con el que... ¿Qué dices tú? ¿Qué tipo de familia? ¿Lo sumamos o lo restamos? ¿Qué crees? se, Nuera, sobrina. ¿Qué crees? ¿Qué crees, Isa? ¿se suma? Claro, lo que hacemos es sumarlo. ¿Listo? Muy bien, Ana. ¿Quién ayuda aquí a mi amigo Fernando? Familia femenina, perfecto, no es más. Muy bien, está muy sencillo hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la definición? Dice que campo semántico, entonces, es un conjunto de palabras que tienen rasgos comunes entre sí y pertenecen a... ¿Quién falta por tomar apuntes? Diga yo. Conjunto de palabras que se relacionan entre sí por los Listo. Entonces ahora vamos a revisar esa última partecita que es esta F grande. ¿Qué quiere decir F? ¿Qué creen que quiere decir F? Frecuencia. Frecuencia, exactamente, frecuencia. Esa va a ser nuestra frecuencia absoluta. Esta es la parte más sencilla. Básicamente lo único que tenemos que hacer es sumar las frecuencias con su anterior. Entonces, ¿cómo así? Les voy a mostrar. El primer dato va a ser la primera frecuencia de estas, ¿no? La primera frecuencia que aparece, que es 5. ¿Listo? A la segunda, lo que voy a hacer en la segunda es empezar a sumarle la cantidad que va después. ¿Sí? Entonces esto va a ser 5 más 6. ¿Cuánto nos da 5 más 6? 11. 11. Entonces nos queda acá 11. ¿Listo? Lo que hacemos es empezar a sumarlo. Esto se va sumando. Ahora, 11 más 3. ¿Cuánto nos da eso? 14. Ajá, entonces va acá 14. Ahora, 14 más 1. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, yo les voy a dar la palabra y ustedes buscan de... ¿Cuánto nos da? La palabra es 14 más 1. medicina, campo semántico. 15. Eso, 15. Bien, bien. Ahora, finalmente, 15 más 3, 18. 18. Y la idea es que este resultado al que lleguemos sea exactamente igual a este. O sea, básicamente esta casilla de la F grande lo que nos sirve es para relacionar que los datos que estemos teniendo sean acordes con la sumatoria inicial. ¿Listo? Si se dan cuenta, esta casilla es súper sencilla, simplemente es ir sumando los datos con su anterior para verificar que sí nos dé la totalidad de los datos que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? Listo, chicos, chicas. Entonces voy a detener por acá la grabación.